Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cristianos Educados. Una vez más, tenía tiempo que no subía videos, pues unos problemitas, pero ya estamos acá. Ya estamos acá para conocer un poco más acerca de Dios. Y hoy comienza una serie de videos que vamos a subir semanalmente acerca de los atributos de Dios. Vamos a conocer realmente a Dios y pienso que los atributos son una de las cosas que como cristianos, lo primero que deberíamos conocer apenas lleguemos a los caminos del Señor es conocer sus atributos, conocer su presencia, conocer todas las características y los caracteres que Dios tiene para nuestras vidas. Una vez que nosotros aprendamos a conocer los atributos de Dios, vamos a entender mucho mejor la Biblia, vamos a entender mucho mejor lo que Dios nos quiere decir y cómo debemos actuar, de acuerdo a su amor, a su voluntad, a su misericordia. Así que, entonces hoy vamos a comenzar a estudiar acerca de los atributos de la infinitud y la eternidad de Dios. Vamos a comenzar. Aquí tenemos la presentación para que conozcamos un poco más acerca de estos maravillosos atributos de Dios. Y tenemos que Dios tiene principalmente atributos que son comunicables y los atributos que son incomunicables. Aquellos atributos que son incomunicables son solamente aquellos que le pertenecen a Dios y que nosotros por ninguna manera tenemos. Como por ejemplo, la eternidad de Dios, tenemos su inmanencia, tenemos su inmutabilidad, tenemos su omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, tenemos su trascendencia, entre otros atributos que son incomunicables. Mientras que los atributos comunicables tenemos su bondad, tenemos que es consolador, amor, justo, que atributo de esperanza, de verdad, de bondad, de santidad, entre otros. Estos atributos comunicables simplemente se refiere a aquellos atributos que Dios tiene, pero que nosotros también formamos parte de esos atributos. No en perfección de Dios, pero sí comparte ciertas características con nosotros. Como ya lo dijimos, amor, bondad, justicia, santidad, consolador. Amén. Así. Entonces vamos a continuar. Déjenme pasar. Ok, perfecto. Listo. Y tenemos aquí que dice, me encanta este versículo y creo que siempre le vamos a poner este versículo en Jeremías capítulo 9, versículo 24, donde dice, pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Así que conocer a Dios no es un acto que nosotros, si quiero lo hago, si quiero no lo hago. Jesús nos manda, Dios nos manda, que si algo debemos glorificarnos y gloriarnos, altivarnos, enorgullecernos, es realmente de que entendemos y conocemos a Dios. Por eso esta serie de videos donde vamos a conocer realmente a Dios, sus atributos, las maravillas de sus bondades, todo lo que Dios quiere que aprendamos de Él. Amén. Y comenzamos con la infinitud y la eternidad de Dios. Y tenemos principalmente que la infinitud de Dios es aquella perfección de Dios por la cual Él está libre de todas las limitaciones. No hay límite para Dios. Para Dios, las limitaciones sencillamente no existen. Y al adscribirlas a Dios, negamos que haya o que pueda haber alguna limitación en el Señor, en el ser divino de Dios o en uno de sus atributos. Es decir, todos los atributos que Dios tiene es de manera infinita. Por ejemplo, el amor de Dios es un infinito amor. Su misericordia es su infinita misericordia. Su bondad es su infinita bondad. Su poder, su omnipresencia es infinita. Su todopoderoso es infinito para siempre. Eso es lo que debemos tener siempre presente, ¿no? Implica la infinitud de Dios y su eternidad implica que Él no está de ninguna forma limitado por el universo,
ni por el tiempo, ni por el espacio de este mundo, ni siquiera está confinado al universo como tal. Dios sobrepasa todo lo que podamos entender. Dios sobrepasa todo conocimiento, todo espacio, toda materia. Más bien en Él fueron creados el tiempo, el espacio y la materia fueron creados en Dios. Sencillamente, el infinito de Dios no puede ser medido. No tiene fronteras y debemos eliminar todo discurso que sea descuidado con respecto a esto. Todo discurso que diga que Dios tiene un límite, que Dios llega desde acá hasta acá, sencillamente debemos tener cuidado, debemos eliminarlo, porque no es lo que nos enseña la palabra del Señor. Nosotros los humanos hablamos de cosas finitas. Cuando hablamos de medición, nos referimos a una manera en que los objetos creados pueden ser cuantificados. Es decir, por ejemplo, el peso, la distancia, es un espacio que hay entre dos cuerpos celestes. Cuando hablamos de longitud, hablamos de la extensión que tiene el cuerpo en el espacio. Nosotros podemos medir cosas, pero Dios no se puede medir. Eso es importante que siempre lo tengamos presente. Y aparte de que nosotros podemos medir cosas, sabemos, por ejemplo, cuán grande es el Sol. Sabemos que el Sol aproximadamente tiene 1.000.000 de millas. Sabemos que la Luna tiene un diámetro de 2.300 millas. Sabemos cuánto pesa la Tierra, a que aproximadamente pesa 5.975 trillones de toneladas. Esas cosas las podemos saber, las podemos cuantificar, las podemos medir, las podemos dimensionar. Sabemos cuánto pesa el Sol, que aproximadamente pesa 330.000 veces más que la masa de la Tierra. Estas cosas podemos cuantificarlas. Sabemos claramente cuánta agua aproximadamente hay en el océano, unas 1.332 millones de kilómetros cúbicos. Todo eso lo podemos cuantificar, pero no hay nada que sea ilimitado, absolutamente nada, solo Dios. Solo Dios es ilimitado y solo Dios es infinito. Es el único ser divino, la única esencia divina que no puede ser ni medido, ni cuantificado, ni dimensionado, porque Él es eterno e infinito. La eternidad de Dios señala que Él no está limitado por el tiempo. Dios existe sin restricciones con respecto a las categorías del tiempo-espacio. Moisés incluso exaltó a Dios al entonar justamente el Salmo 90, y específicamente el versículo 2 donde dice: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, demostrando la eternidad de Dios, demostrando que Dios no tiene ni principio ni fin, demostrando que Dios es el alfa y el omega. Dios sencillamente no tiene fin y es eterno. Por tanto, nuestra mente nos cuesta un poco entender estos atributos, pero es necesario que lo aprendamos y que lo entendamos conforme a la voluntad de Dios. Y también otros versículos como Génesis 21:33, Isaías 57:15, Primera de Timoteo 1:17 hablan de la eternidad de Dios, habla de su infinitud y su eternidad. Y seguimos y continuamos y vemos, ¿por qué les pongo esta imagen, este puntito? C.S. Lewis dijo que si nosotros pudiéramos pensar en una hoja de papel extendida, como vemos acá en esta imagen, infinitamente en todas las direcciones, es decir, tanto en el norte como en el sur, este y oeste, infinitamente extendida esta hoja, y tomamos un lápiz e hiciéramos una línea pequeña, esta línea chiquitita, la hiciéramos una línea delgada, sumamente delgada, de este largo, eso sería el tiempo. Esto estaríamos hablando del tiempo apenas. Y alrededor, todo esto que tenemos acá, todo esto blanco extendido en todas las direcciones, está Dios. Es más o menos, y me gustó un poco porque es más o menos entender de manera sencilla la limitación en la que estamos nosotros y la extensión, la infinitud de Dios. Él
Si Dios tuviera todo el poder, excepto un poquito de poder, y si hubiera algún otro que acaparara ese poquito de ese poder de Dios que Dios no tuviera, no pudiéramos decir que Dios es infinito en poder. Por eso es importante entenderlo. ¿Y por qué le explico esto? Le explico. Le vuelvo a repetir otra vez. Si dijéramos que Dios tiene todo el poder, excepto un poquito, y que otra persona acapara ese poquito, otro ser acapara ese poquito de poder, no pudiéramos decir que Dios es infinito en poder. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces pensamos que Satanás tiene cierto control sobre ciertas cosas fuera de la voluntad de Dios. Y no es así. Dios, a través de su ley permisiva, permite que Satanás haga ciertas cosas, pero todo está bajo el poder y la infinitud y la eternidad de Dios. Nada se le escapa. Aunque sea más poderoso que cualquier otro ser, si decimos que no es completamente poderoso, y si decimos que es más poderoso que todos los seres del universo, tendría un defecto. Porque, por consiguiente, no pudiéramos decir que es Dios. No podemos quitarle ese poder, no podemos decir, Señor es todopoderoso, pero en esto pues Satanás tiene el control. Eso debería eliminarse de nuestra mente por completo, porque la infinitud, la eternidad de Dios, su poder es infinito. No hay nada que lo repase. No es que Dios cumpla el 99.9% del poder y el 0.01% pues es de Satanás. No, Dios abarca 100% el poder. Y cuando aprendamos a entender esto, reconocemos que todas las cosas que suceden pasan por una razón bajo la voluntad de Dios. Y vamos a leer un versículo. Mire, en Salmo 92 hablamos lo que dice Moisés, el canto de Moisés que dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Qué hermosa y maravillosa palabra nos dice Moisés, aclarando la infinitud y la eternidad de Dios. Pero en Isaías 57:15 también dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con él quebranto y humilde de espíritu, para hacer vivir al espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque Dios es quien habita en la eternidad, dice. Continuamos y decimos 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Demuestra otra vez su eternidad, su infinitud. Y sencillamente podemos decir que Dios es bueno. Y si Dios tiene esta bondad, o podemos decir, pongámosle este ejemplo, si Dios tuviese bondad, si Dios fuese bueno, pero hubiera un punto en el que Dios no fuera bueno, entonces no sería nuestro Dios y nuestro Padre. Si Dios tuviera amor, pero no todo el amor, sino solamente un 99.99%, todavía no sería Dios. Dios, para ser Dios, tiene que ser infinito en todo lo que es. Amor, 100% amor, infinito en amor. Bondad, infinito en bondad. No es que hay un punto en que Dios no fuere tan bueno. No, todo lo de Dios es bueno. Y no podemos tener límites ni fronteras. Nada que lo detenga. No hay nada que detenga a Dios. No hay nada que lo limite, ni en el norte, ni en el sur, ni en el este, ni en el oeste. No hay ningún punto que Dios no pueda alcanzar. Si nosotros queremos pensar en Dios o en algo relacionado con Dios, tenemos por obligatoriedad, tenemos por obligación de pensar infinitamente respecto a Él. Si decimos, Señor, tú eres misericordioso, tenemos que decir, el Señor es infinitamente misericordioso. El Señor es bondadoso, el Señor es infinitamente bondadoso. No, el Señor tiene el poder para hacer esto, tiene infinitamente el poder para hacer o deshacer aquello.
Muchas veces tenemos que terminar con un dolor de cabeza tan intenso, intentando aclarar, intentando analizar, intentando comprender todo esto. Porque nuestra mente es finita, nuestra mente tiene un límite y las cosas infinitas aún no las podemos entender con claridad. Pero nuestra fe en Cristo Jesús, nuestra fe en Dios, nos hace entender que Dios es infinito en poder, que Dios es infinito en bondad, que Dios es infinito en misericordia, en omnipresencia, en poder, en señorío, en soberanía, en todo lo que usted piense con respecto a Dios, piénselo de manera infinita. Jamás se le olvide eso. Ahora, vamos a ver. Otros versículos maravillosos es Salmo 19, versículo del 1 al 6, donde dice, también Romanos 1:20, donde dice, según la Biblia, toda la creación muestra la gloria, la divinidad y el poder eterno de Dios. Y veamos lo que dice Salmo 19, del 1 al 6. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y de su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. ¡Qué maravilloso! Pero también tenemos Romanos 1:20 que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusas. Su eterno poder y deidad demuestran la gloria de Dios, demuestra su infinitud. Y quisiera leerles aquí una frase, una cita de Luis Berkhoff, donde define el atributo de la eternidad con este concepto. Dice, es aquella perfección de Dios por la cual Él se eleva por encima de todos los límites temporales y toda la sucesión de los momentos y posee el todo de su existencia en un presente indivisible. La eternidad y la existencia propia de Dios son conceptos que son relacionados entre sí. Algunas teologías emplean palabras como aceidad para denotar la existencia propia de Dios, diciendo que Dios depende de sí mismo. Si Dios existe sin límite de tiempo, entonces Él nunca llegó a existir ni fue jamás traído a la existencia. Él es autoexistente sin límite de tiempo. ¿Qué significa esto? Que aquí es donde vemos con muchos ateos donde piensan, bueno, si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? ¿No? Esa pregunta es una de las más, digamos, acaloradas que pregunta el ateísmo. Pero es que Dios es eterno, Dios es infinito. Él es autoexistente, sin límite de tiempo. Dios es el increado. Dios es el creador de todos, mas es el increado. Nadie creó a Dios. Simplemente Dios siempre ha existido. Desde antes del tiempo, desde antes de la fundación del mundo, en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, ya estaba Él. No hay respuesta científica porque no podemos medir científicamente a Dios, pero lo que sí podemos hacer es determinar y creer en su palabra, donde dice que Él siempre ha existido. Y vamos a ver algunos conceptos. Se ha dicho que es una pura negación y que por lo tanto carece de contenido, pero esto no es correcto. Indudablemente lo que es cierto es lo siguiente. ¿Es el concepto de infinitud una negación o afirmación? Dice, primero, que no podemos formarnos una imagen gráfica del infinito o de una sola cosa infinita. La contemplación siempre es limitada y lo limitado no comprende lo infinito. Dice que no podemos hacernos un concepto del infinito con nuestro pensamiento, sino que el pensamiento es también siempre limitado, por lo que resulta inadecuado para abarcar el infinito.
Sin embargo, sigue siendo cierto que debemos mantener con convicción que detrás de lo finito que comprendemos está lo infinito, que es el Dios. Con el Dios infinito ocurre lo mismo que con el espacio. Por mucho que avancemos con nuestra imaginación, sabemos que aún no hemos llegado al final, que aún podríamos dar un paso más. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? Decir, la ciencia sigue avanzando, el universo se sigue expandiendo, y si nuestra mente es finita y decimos que el universo se sigue expandiendo, de esta misma manera lo podemos trasladar a Dios. Dios sigue siendo infinito, no hay dimensión que pueda contener a Dios. Este carácter infinito para el propio Dios no es algo indeterminado como lo es para nosotros, sino que Él mismo lo abarca y gobierna perfectamente. Por inconcebible que esto sea para nosotros, en Dios es una realidad. Y se ha dicho que es una pura negación, que Dios no es infinito, pero lo realmente correcto e indudable es que es cierto, Dios es infinito. En Job capítulo 11, versículo de 7 al 9, las Escrituras nos enseñan la perfección infinita de Dios, donde dice, ¿podrás tú descubrir las profundidades de Dios? ¿Podrás descubrir los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué puedes tú hacer? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. Esto nos enseña Dios. Y también nos dice, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Salmo 145, versículo 3. Ahora, ¿cómo se relaciona Dios con el tiempo? Y aquí vamos y decimos que el tiempo y el espacio como realidades también son realidades para Dios, cuya existencia Él conoce. Dice que a pesar de todo, sigue existiendo una gran diferencia entre la relación que mantenemos con estas realidades y la que Dios mantiene con esas mismas realidades. El tiempo y el espacio no solo son reales fuera de nosotros, sino que también se crean en nuestra mente como formas de representación, de modo que nuestra vida interior está gobernada por ellos y no podemos deshacernos ni del tiempo ni del espacio. Solamente podemos ver en el espacio y pensar en el tiempo. Para Dios es completamente distinto. Su vida divina no se desarrolla ni existe ni en el tiempo ni en el espacio. Dios es exaltado por encima de todos ellos y ese simple hecho hace de su eternidad su omnipresencia, es decir, que se encuentra presente en todo lugar al mismo tiempo. Él sabe que lo finito existe en el tiempo y el espacio, pero no lo sabe ni lo ve de manera temporal o espacial porque Dios no está confinado ni limitado en el tiempo. Esto es sacado de la teología propia de Gerdus Vos. Por eso le comenté, a veces un poco dolor de cabeza estas cosas, pero es importante que lo intentamos. Veamos a algunos padres, dice Agustín de Hipona, quien escribió, juntamente con el movimiento de las criaturas, el tiempo comenzó su recorrido. Es inútil buscar al tiempo antes de la creación, como si el tiempo pudiera encontrarse antes del tiempo. Por consiguiente, deberíamos decir que el tiempo se inició con la creación y no que la creación comenzó con el tiempo, pero ambos son de Dios. Claramente es lo que nos demuestra y nos dice que Dios está fuera de nuestras limitaciones. El tiempo que nosotros conocemos, los meses, el año, el espacio que nos conocemos, comenzó con la creación de Dios. Cuando Dios dijo, hagamos cielo nuevo, tierra nueva, hagamos a la tierra, hagamos al universo, ahí comenzó a transcribirse el tiempo y el espacio. Antes no existía. Dios es el creador del tiempo. Dios es el creador del espacio. Dios es el creador de absolutamente todo lo que podemos ver nosotros. Así que en este día tan maravilloso, pues espero que podamos haber aprendido un poco más acerca de las maravillas de Dios, de su infinitud, de su eternidad. Repasemos una vez más uno y otro este video porque a veces nuestra mente es un poco finita y
Nos da dolor de cabeza pensar en todo esto, pero es necesario que entendamos esto. Uno de sus atributos es su infinitud y su eternidad. Y si decimos que Dios es bueno, es infinitamente bueno. Si Dios es amor, es infinitamente amor. Que Dios les bendiga, suscríbete a este canal y nos vemos nuevamente para hablar más acerca de los atributos de Dios. Que Dios te bendiga.